Gloria al Señor Jesús. Repito una vez más, San Marcos capítulo 6, verso número 35. Y como ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo: el lugar es desierto y el día ya muy entrado. Ocupen sus lugares en el nombre del Señor. El Señor Jesucristo, la mayoría de las veces que predicó, que ministró, que hizo culto, como decimos nosotros, lo hacía siempre casi al aire libre. Lo hacía a la orilla del río, en las playas, en los montes, subido él en una barca, en fin. Y aquí encontramos, hermanos, como en un llano muy grande el Señor Jesucristo predicó la palabra, les enseñaba muchas cosas a la gente. Y en esta ocasión, dice el verso 35, y como ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo: el lugar es desierto y el día ya muy entrado. El verso 36, envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Aquí encontramos, hermanos, cómo la necesidad que había en la multitud era tanto material como espiritual. No solo tenían hambre de pan, tenían hambre de la palabra de Dios. Dice el Señor que cuando los vio a todos en su conjunto, dice que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces el Señor había suplido ya la necesidad espiritual, porque les había predicado la palabra del Señor. Pero ahora estaba esta otra necesidad, que era la material, y fueron los discípulos los que le dijeron al Señor: Señor, estamos en un lugar desierto, estamos muy lejos de donde pueda la gente comprar lo necesario para comer, despáchalos mejor. Dice el verso 37, y respondiendo él les dijo: dadle de comer vosotros. Y le dijeron: que vayamos y compramos pan para 200 denarios y les demos de comer. 200 denarios equivale un denario al sueldo de un día de trabajo. Entonces se requería de 200 salarios mínimos. Bueno, en aquel entonces eso es lo que equivalía. Ellos no comprendían cómo es que el Señor les decía: denle de comer ustedes. Quizás muy rápido hicieron un cálculo y dijeron: no, pues para dar de comer a esta multitud necesitamos de 200 denarios. Muy probablemente no tenían ese dinero. Y aparte tenían que ir hasta los lugares lejanos para comprar lo necesario, el pan y, en este caso, el alimento. Dice el verso 38, y él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y sabiendo le dijeron: 5 y 2 peces. Había 7 piezas, ¿verdad? 5 panes y solamente 2 peces. El 7 es número perfecto. El Señor creó los cielos y la tierra en 7 días. 7 son los colores del arco iris. También la Biblia nos habla en el Apocalipsis de 7 sellos, de 7 trompetas, de 7 ángeles, de 7 candeleros, de 7 iglesias. Para el Señor no es poco 5 panes y 2 peces. Para nosotros como humanos sí lo es. Pero dice la Escritura que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Bendito sea el Señor. El verso 39 dice: y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde. Y se recostaron por partidas de 100 en 100 y de 50 en 50. Démonos cuenta, hermanos, cómo el Señor Jesucristo no se puso nervioso, ¿verdad? Nosotros nos hubiéramos puesto nerviosos y diríamos: no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y pues búsquenle por ahí si alguien más trae algo de comida,
o bueno, pues esto se lo vamos a dar nada más a algunas personas, aún quizás solamente para ellos alcanzaba. Pero no, el Señor hizo un plan y dijo, bueno, pues organícenlos de 100 en 100 y de 50 en 50. Con esa seguridad de que Dios iba a hacer un milagro. Bendito sea Dios. Dice el verso 41, y tomado los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartiólo a todos los 2 peces. Alabado sea Dios. El verso central de este pasaje, de este milagro, lo encontramos en el verso 41. Y vamos a ir haciendo un comentario de cada una de sus frases. Dice aquí el verso 41, y tomando los 5 panes y los 2 peces. ¿Quién tomó los 5 panes y los 2 peces? Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Por eso es bueno que nosotros pongamos en las manos de Dios lo que tenemos y también las peticiones que tenemos. Pongamos en las manos de Dios la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros familiares, la vida de nuestros seres queridos. Hay ocasiones en que quizás Dios nos ha puesto en determinada circunstancia en la cual se requiere de algunos recursos aún materiales y económicos. Y lo que tengamos, hermanos, eso será suficiente si lo ponemos en las manos de Dios. Pero dice además que tomando los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo. Bendito sea Dios. Miremos al cielo, hermanos. Levantamos nuestra vista más allá de lo que vemos aquí en la tierra. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes y aún más allá de los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si ponemos nuestros ojos solo sobre la tierra, estaremos limitados a lo material, a lo económico, a los recursos que tengamos. Pero si levantamos nuestros ojos al cielo, los recursos son ilimitados. En el cielo está Dios, de donde viene nuestro socorro, de donde viene nuestra bendición, de donde viene la respuesta de parte de Dios. Pero además dice que de levantar los ojos al cielo, dice también aquí la Escritura, y bendijo. Alabado sea Dios. Esa sola palabra. Ustedes recordarán cuando el Señor hizo al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. ¿Qué dice? Y los bendijo Dios. Aquellos niños que querían sus padres, ¿verdad?, que el Señor los tocara y se los presentaron, dice, y los bendijo. Alabado sea Dios. Cada vez que el Señor bendice algo, se multiplica. Cada vez que el Señor bendice algo, se sana. Cada vez que bendice el Señor algo, dura, es eficaz, es resistente, es un beneficio, es un favor, es un privilegio lo que Dios bendice. Alabado sea Dios. Por eso, hermano, es importante que nosotros busquemos la bendición de Dios. Qué bonito que cuando el cristiano va a emprender algo, va a iniciar un negocio, va a iniciar su venta, va a abrir su local, o va a emprender, ¿verdad?, su trabajo o la labor de su empleo, pedirle a Dios, ¿verdad? Mirar al cielo. O bueno, también lo hacemos de otra manera, inclinando nuestro rostro y cerrando nuestros ojos. Pero materialmente cerramos los ojos, pero espiritualmente estamos viendo al cielo. Porque cuando Dios nos bendice, Él lo hace en abundancia. Bendito sea Dios. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió a todos los 2 peces. Alabado sea Dios. Cristo partió los panes y se los dio a sus discípulos. Hay otros milagros de esta misma clase, hermanos, que encontramos en la Biblia. Ustedes se acordarán que cuando una viuda únicamente tenía, ¿verdad?, una botija de aceite y un poco de harina, y mientras le dio al siervo de Dios, mientras dedicó algo para Dios, dice la Escritura que mandó a pedir, ¿verdad?, otras vasijas, y hasta que se acabaron las vasijas, o sea, ya no hubo más vasijas, cesó el aceite. Es lo mismo, hermanos, en nuestro tiempo. A veces, quizás humanamente, ¿verdad?, no sabemos cómo vamos a salir
la próxima semana o el próximo mes, o que ya se vienen los pagos de tal o cual cosa, de algún servicio o de abonar alguna deuda, y pareciera, hermanos, que no hay, que no tenemos. Pero si clamamos a Dios, si hacemos aunque sea algo sencillo, ¿verdad? Algo material, algo de trabajo, eso Dios lo puede bendecir abundantemente. Bendito sea el Señor. Dice además aquí la Escritura, en el verso número 42, y comieron todos y se hartaron. Alabado sea Dios. Nadie se quedó sin comer. Y no solo eso, dice que se hartaron. A lo mejor esta palabra ya no la utilizamos en nuestro tiempo, ¿verdad? Cuando alguien come bastante, decimos ya comí bastante, ya comí demasiado, estoy muy satisfecho o estoy muy lleno. Y entendemos qué es lo que quiere decir la persona. Pero si alguien se atreve a decir estoy hartado, quiere decir que si come más, yo creo que ya estás enferma, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que con dos peces y 5 panes, se haya hartado la multitud? La diferencia es que fue Cristo el que bendijo, fue Cristo el que partió y repartió los panes, y cuando Dios hace eso, la bendición viene, suple la necesidad conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Él era capaz de alimentar el alma, ¿no será capaz de alimentar el cuerpo? Amén. Amén. Bendito sea Dios. Dígame, ¿quién puede alimentar el alma? ¿Quién puede ir a un negocio de comida rápida, una rosticería, una pizzería? ¿Quién puede ir, verdad, a un lugar donde venden memelas o tacos o tortas y decirle, mi alma tiene hambre, mi alma tiene sed, por favor, deme algo porque me siento vacío, me siento hueco, siento que algo le falta a mi vida? Pues la gente se va a reír de nosotros, ¿verdad? En el restaurante, en la fonda, y van a decir, no, aquí no podemos venderle eso que usted necesita. Solo Dios hace al hombre feliz. De verdad dice el hermoso coro, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Bendito sea Dios. Dice además aquí la Escritura que se hartaron, el verso 43, y alzaron de los pedazos 12 confines llenos y de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Bendito sea Dios. No solamente comió una multitud, miles de personas. No solamente se hartaron, sino dice aquí la Escritura que hasta sobró. Bendito sea Dios. Fue un milagro maravilloso, porque pudiéramos decir, bueno, ¿y acaso se habrán comido el pez crudo? No. ¿Quién lo cocinó? El cielo. Alabado sea Dios. Y el pan, pues ¿para qué se requiere para hacer pan? Pues un horno, amasar, darle el reposo necesario y también los minutos necesarios en el horno para que ese pan pueda comerse. Y bueno, ustedes mejor que nadie conocen algunas panaderías y algunas pastelerías, ¿verdad? Que hasta nos han recomendado de unos pasteles muy sabrosos. Imagínense a qué sabrá el pan del cielo. Este pan fue preparado por Dios, este pan fue preparado por las manos de Dios, así como el pueblo de Israel en el desierto comieron maná del cielo, pan que descendió del cielo. Otra vez el Señor hizo un grande milagro y alimentó a más de 5,000 personas. Y si el Señor lo hizo en el Antiguo Testamento con el maná del cielo, y si el Señor lo hizo en el Nuevo Testamento alimentando a 5,000 con la multiplicación de los panes, en nuestro tiempo, en este año, ¿no podrá también el Señor multiplicar la bendición? ¿No podrá suplir nuestras necesidades? ¿O Cristo ya no tiene poder? ¿Ha menguado su poder? No, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por eso Él dice la palabra que el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Bendito sea Dios. Es bueno que le pidamos a Dios, hermanos, por el alimento espiritual de nuestra alma, pero también es bueno y también es necesario que le pidamos el pan nuestro de cada día. Él nos dará. Él conoce de antemano nuestras necesidades, nuestras peticiones.
Quizás uno pudiera pensar, pero pues es muy poquito lo que yo gano, es muy poquito lo que tengo, o después de hacer muchos pagos, es muy poquito lo que se me queda. Pero eso poquito, poniéndolo en las manos de Dios, se va a multiplicar. Dios lo va a bendecir. Y sobre todo, hermanos, tengamos una vida espiritual, cultivemos una vida de oración. A lo mejor la gente pensará que somos exagerados, que somos fanáticos, ¿verdad? O pues sí, que somos exagerados en el ser fanáticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces hasta para tomarse un vaso de agua o a lo mejor un alimento pequeño, dice, ¿a poco vas a orar? Pero si nada más es esto, aquello, a lo mejor no hacemos una oración muy larga, pero sí le pedimos al Señor, bendice, Señor, este taquito, bendice esta agua, bendice este alimento, esto sencillo que me voy a comer, porque, hermanos, estamos viviendo tiempos tan difíciles que aún, ¿verdad?, la contaminación y las infecciones están prácticamente en todas partes, en todos lados. Pero dice la Escritura que el alimento es santificado por la oración y por la palabra. Bendito sea Dios. Aún en nuestros tiempos ya vamos a rescatar también esa señal de San Marcos 16 que dice, y aunque vivieren cosa mortífera, no les dañará. Bendito sea Dios. Antes nada más decíamos, pues, en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, nos brincamos, ¿verdad?, las otras señales y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero ahora, en este tiempo, hermanos, debemos de pedirle a Dios que cumpla esas señales en nuestras vidas. Que aunque bebiéramos cosa mortífera, que aunque oliéramos cosa mortífera, no nos dañará, porque Cristo tiene poder. Bendito sea el Señor, amén. Aún en el aspecto, hermanos, de las serpientes, ¿verdad? Pues en nuestros días ya no hay muchas, sobre todo en las zonas urbanas. Pero ¿qué es una serpiente? Pues es un animal, es un ser vivo, ¿verdad?, que trata de destruir, de envenenar, de intoxicar a las personas. ¿Y acaso no es la misma función que tienen los virus y las bacterias? Tratar de destruir nuestras vidas. Fíjense, hermanos, que leí en una ocasión de un gran siervo de Dios, un evangelista que se llamaba T.L. Osborne, y explicaba en una forma tan detallada de cómo al reprender y orar, ¿verdad?, para que las enfermedades sean quitadas, él hablaba y que Dios le había revelado en una forma, ¿verdad?, en una visión profética, de cómo todas las enfermedades prácticamente es por virus, por microbios y por bacterias. Y decía que así como cuando entra una rata, ¿verdad?, a su casa y usted grita y usted la reprende y usted la echa afuera y esa rata reacciona y se va, es lo mismo que él tenía que hacer para reprender toda enfermedad. Y narra, hermanos, que en muchas ocasiones que Dios hizo milagros en su ministerio, él reprendió esos virus, esas bacterias, esos microbios, y que al reprenderlos eran expulsados y muchos de ellos se morían. Y al morirse esos virus, esos microbios, la enfermedad desaparecía. Cristo tiene poder, hermanos. Aún en nuestros tiempos, Él puede hacer esos grandes y maravillosos milagros. Bendito sea Dios. Los tiempos han cambiado. Ahora las reuniones, los cultos no son en los desiertos, en los llanos, en los montes, a las orillas de un río. Pero donde quiera que estemos, Cristo está ahí. Así como dice la Escritura que Jesucristo estaba ahí y vio a la multitud y se compadeció de ellos porque parecían ovejas que no tenían pastor, así también el Señor nos ve a nosotros. Y nosotros nos damos cuenta que necesitamos más que un pastor material, que gracias a Dios pues lo tenemos. Necesitamos el pastor espiritual, que es Cristo Jesús. Él es el buen pastor, porque el buen pastor ha dado su vida por las ovejas. Hay un texto muy hermoso en Romanos capítulo 8 que dice de la siguiente manera, que si el Padre a su propio Hijo no escatimó, antes lo entregó, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las demás cosas? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Algo tremendo y maravilloso. Si el Padre Celestial estuvo dispuesto a dar lo mejor del cielo, no un ángel, no un querubín, no un serafín, no un arcángel, sino a su propio Hijo, ¿ahora no será capaz el Señor de darte un pan, un vestido, un calzado, una casa, un automóvil?
Claro, si le pedimos $1,000,000, a lo mejor no nos los da porque no lo necesitamos. Pero si Él dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las demás cosas? El Señor decía, ¿verdad?, que las aves tienen nidos y las zorras tienen cuevas, y el Hijo del Hombre no tuvo ni siquiera una piedra en donde reclinar su cabeza. ¿Por qué Él se hizo pobre? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Y les pregunto otra vez, hermanos, ¿qué es más importante, el cuerpo o el vestido? El cuerpo. Y si Dios te da el cuerpo, no te dará el vestido. ¿Y qué es más importante, la vida o la comida? La vida. Y si Dios nos da la vida, no nos dará también la comida. Y bueno, y si nos ha dado hijos, no nos dará también para mantenerlos. Amén. Bendito sea el Señor. Y si Dios permite algún problema, alguna lucha, alguna dificultad en nuestra vida, ¿no podrá Él también responder para socorrernos, para bendecirnos y suplir todo aquello que nos hace falta? Claro que sí. Pero hemos aprendido a través de este milagro, hermanos, que es importante que aquello que tengamos, por muy poco que sea, lo pongamos en las manos de Dios. Pon tu casa en las manos de Dios, pon tu negocio en las manos de Dios, pon tu esposo, tu esposa en las manos de Dios, pon tus hijos en las manos de Dios, pon ese celular en las manos de Dios, de veras, hermanos. Pon esa computadora, esa herramienta, esa estufa, ese motor, ese refrigerador, esa licuadora en las manos de Dios. Y Dios de ahí te dará mayores bendiciones. Dice aquí la Escritura que Jesús miró hacia el cielo. Fíjense que Él es Dios. Y Él tenía poder para decir, multiplíquense los panes, ¿verdad? Pero Él nos enseñó de cómo tenemos que depender del Padre Celestial. Él miró al cielo. Hermano, hermana, cuando te encuentres en medio de problemas, de luchas, de angustias, de dificultades, está bien que veamos los problemas, que estemos conscientes de las cosas que pasan, pero no solo eso, hermanos. Existe el cielo, existe lo sobrenatural, existen las promesas de Dios. A lo mejor los recursos del banco ya se nos acabaron, los recursos de la cartera ya se nos acabaron, a lo mejor los recursos con nuestros familiares ya se acabaron, pero los recursos del cielo son inagotables. En el cielo está la fuente inagotable de bendición y vida eterna. Bendito sea el Señor. Dios está en el cielo y aquí abajo sus brazos eternos. Mira hacia el cielo, clama al Señor, invoca su nombre, pide su bendición, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bendito sea Dios. Démonos cuenta, hermanos, cómo Dios suplió la necesidad y un poquito más. Así es, hermanos. Le dio de comer a 5,000, se hartaron y todavía sobró. Así debe ser en la vida del cristiano, hermanos. Aunque en ocasiones quizás Dios permita un periodo de pobreza, de lucha, de escasez, porque es una prueba. Todos hemos pasado por esas pruebas, pero Dios tarda, pero no olvida. Amén. Dios no nos deja sin comer. Entonces tengamos esa confianza de que Él es nuestro buen pastor y Él va a suplir toda necesidad en nuestras vidas. Y de tal manera va a ser la bendición, hermanos, y con esto termino el mensaje, que Dios nos dará suficiente bendición aún para compartir con otros. ¿Se acuerdan ustedes de la pesca milagrosa? ¿Sí? Fueron a alta mar y dice la Escritura, ¿verdad?, que la barca se hundía porque era demasiado los pescados que habían capturado. ¿Qué hicieron? Le hablaron a las otras barcas y dice la Escritura que aún las otras barcas comenzaban a hundirse. A veces es tanta la bendición de Dios que llega a inundar y nos da más de lo que podemos necesitar, aún para compartir para otros. Como dice el hermoso coro, este es el Cristo que yo predico, que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Y aún pudiéramos decir que suple nuestra necesidad y que derrama bendición hasta que sobre y aumente. Tanto material, pero sobre todo espiritualmente.
Vamos a cantar este coro puestos de pie. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra que es bendita y a través de ella tú nos bendices. Que por el oír de tu palabra nuestra fe se acrecienta. Muchas gracias, Señor. Creemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y que cuando nos reunimos para alabarte y escuchar tu palabra, allí estás tú para hacer milagros, para hacer maravillas. Tú conoces la petición, la necesidad de cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos. Y creemos, Señor, que tú vas a extender tu mano para bendecir cada persona, cada vida. Tú sabes, Señor, los problemas económicos, familiares que tiene cada uno. Pero creemos que tú vas a derramar bendición, que va a sobrar y va a abundar, porque así es tu palabra y tu promesa. Gracias, Señor. Sobre todo te entregamos nuestra vida, nuestro corazón. Bendícenos con el perdón, con la misericordia y con la salvación. Gracias, Dios eterno. Todo lo encomendamos en tus manos, creyendo que harás mucho más, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Muchas gracias por esta hermosa reunión, Señor. En el momento de salir, ve con los que hemos de salir y queda con los que viven en estos hogares. Que tú nos libres de todo peligro y de todo mal. Nos guardes y nos protejas del coronavirus y nos des tu bendición en todo momento. Líbranos de todo mal. Que el amor del Padre, la gracia de Cristo y la comunión con tu Santo Espíritu sea sobre todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que pasen buenas tardes.